Hablamos de eso, Jorge, y ahora quiero saludar a dos invitados que están aquí con nosotros en piso. Les agradecemos al licenciado Nicolás Aranda, que es director provincial de salud mental, y a la licenciada Rocío Strupseski, digo bien, licenciada en trabajo social. ¿Cómo andan? Gracias por visitarnos a los dos. Hola. ¿Todo tranqui? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Licenciado, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Día largo, pero ¿sí? Todo bien. ¿Me metieron de largo? Hasta Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Che, los invitamos hoy porque la verdad que veíamos que se dio una información interesante. La verdad que está bueno que estos espacios sigan creciendo, y hablamos de un nuevo espacio de atención de atención para urgencias vinculadas a los intentos de suicidio. Yo recuerdo, y vos no me vas a dejar mentir, vos me llamaste un fin de semana por una situación de estas características y justamente nos preguntamos, che, loco, ¿qué herramientas hay? Después tuvimos algunas entrevistas, aquí nos explican. Pero ¿por qué nace esto? La primera pregunta, digamos. Bien, bueno, yo ahora voy a poner contexto y después que Rodo relate un poco la historia puntual del dispositivo. La problemática del suicidio es considerada una problemática de salud pública y por ende desde la dirección son varios años que nosotros venimos trabajando mucho en lo que es prevención. Y en ese sentido nos parecía importante acompañar la iniciativa que tuvo el gobernador justamente el año pasado, creando la Comisión de Abordaje Integral del Suicidio, con espacios en donde se pudiera dar atención, además de los que ya contamos, digamos, con la red de CAPS, por ejemplo, que hay en la zona capital, además de lo que hay de guardias 24 horas, pensar un dispositivo diferente, que bueno, acá le voy a ceder la palabra un poco a Rocío, que es quien fue la que diseñó y puede contar un poco de la historia de cómo se dio este espacio. Bueno, sí, como decía Nico, es precisamente, tiene un nombre medio largo, pero básicamente son como dispositivos para favorecer la accesibilidad al sistema de salud, en este caso nuestro sistema de salud pública, de salud mental, para todas las personas que atraviesan esta situación, que tiene que ver con la problemática de suicidio. Nosotros le pusimos un nombre porque básicamente así se generan los programas, que es dispositivo de contención psicosocial para abordaje de la problemática de suicidio, que nosotros le decimos para personas con conducta de riesgo suicida, que es el nombre más técnico por ahí, pero para que la gente comprenda es para todas las personas que están atravesando quizás esta situación, que llegan a nuestro sistema, y veíamos siempre por ahí el problema por ahí que surge en nuestro sistema de salud, como sabemos desde ya, es la cantidad de demanda que tenemos y por ahí el espacio o el tiempo que tenía que esperar la persona hasta acceder a un turno psicológico, que nosotros le decimos turnos protegidos dentro de nuestro sistema de salud, pero igualmente era a veces de una semana. Entonces dijimos, estos dispositivos intermedios precisamente funcionan como esto que sería un centro de contención, que está abordado de manera interdisciplinaria, como al principio dijiste, yo soy trabajadora social, nos acompaña una psicóloga y una licenciada en enfermería, y precisamente lo que tratamos de hacer es contener a esa persona que está pasando por una situación de intento de suicidio o que ha tenido ideación suicida, hasta que llegue al tratamiento psicológico. ¿En qué porcentaje los casos que llegan a ustedes están asociados al consumo problemático de estupefacientes, ataques de, digamos, brotes psicóticos o consumo, digamos, problemático? Muchas veces se ha dado de casos de personas que por exceso de consumo tienen una situación de estas. ¿Qué porcentaje de los intentos están asociados al consumo de sustancias? Bueno, nosotros tenemos un gran porcentaje precisamente de personas que nosotros decimos que presentan comorbilidades, o sea, es que también presentan situaciones de consumo problemático de sustancias. Por eso nosotros estamos funcionando precisamente y abriendo este nuevo espacio en los consultorios externos que se llaman consultorios de especialidades médicas, que funcionan en el ex hospital materno, el antiguo, digamos, pero lo que sería la entrada del hospital Madariaga, los días viernes. Pero esto que vos decís nos trae a colación que también nosotros los días lunes estamos funcionando en el Centro de Prevención de Adicciones, porque precisamente hay una articulación para trabajar con ellos desde salud mental y todo lo que sea prevención de adicciones en esta problemática. Entonces nosotros lo que hacemos es, en esa serie de entrevistas, que a veces son 3 encuentros que pautamos con la persona y con la familia, en el caso, por ejemplo, de lo que vos preguntabas, en el caso de que haya una situación de consumo, automáticamente a esa persona lo adherimos al sistema del centro de prevención y lo contenemos hasta que ese turno llegue.
¿sí? Lo contenemos haciendo un seguimiento, explicándole. Muchas veces las personas nunca han accedido a una consulta psicológica. Hay muchos mitos, prejuicios en relación a ir al psicólogo, a la salud mental, a veces vergüenza por lo sucedido, ¿sí? Por un montón de situaciones emergentes en la familia que se hacen presente a través de un intento de suicidio. Como vos decías, se destapa por ahí la situación del consumo problemático, que era algo que estaba escondido hasta ese momento. Entonces, se trabaja con la persona y con la familia de la manera, nosotros vemos la salud mental de una manera integral, entonces esa persona llega contenida y favorecemos y fortalecemos esa accesibilidad, que es precisamente esto de acompañar el minuto a minuto hasta que llegue, digamos, prepararle para lo que es un tratamiento. Sí, agrego ahí un comentario. También en ese sentido tenemos que tener en cuenta, vos mencionabas el consumo. Muchas veces hoy día lo que nos topamos es con síntomas que aparecería como un problema más de consumo, pero cuando vos justamente empezás a hablar con la persona, le das un espacio de escucha, te encontrás con otro tipo de problemas. A veces hay una depresión de base, a veces hay otro tipo de diagnósticos, como vos mencionabas. Cuando hay un brote psicótico puede a veces ser por consumo, pero a veces es por una cuestión ya más estructural, como una esquizofrenia u otro tipo de patologías más crónicas, que siempre se consideran como un factor de riesgo cuando hablamos de intentos de suicidio. Entonces vamos a tener siempre un porcentaje de personas que tienen intentos de suicidio que o tienen una situación de consumo o tienen alguna cuestión de un tratamiento prolongado en salud mental. Aparecen, no es 1 más 1, pero suele aparecer y suele ser algo que lamentablemente favorece este tipo de episodios. ¿Cómo tiene uno que tomar en cuenta o tener en cuenta los comportamientos previos para prevenir, digamos? O sea, ¿cuáles son las luces rojas en el tablero que como familiares, como amigos, como allegados tenemos que prestar atención? Bueno, una de las cuestiones puntuales que yo siempre digo es, nosotros somos seres sociales, digamos, ¿no? Entonces todo lo que sea la tendencia al aislamiento, o una persona que era sociable y tiende a aislarse, si está atravesando por algún tipo de circunstancia puntual difícil, como la pérdida de un trabajo, como la pérdida de un familiar, un vínculo que se termina, son todas cuestiones que van sumando y que se van favoreciendo, si hay un antecedente de consumo. Y después también esto, ¿no? No relativizar cuando la persona hace algún chiste o lo menciona al pasar alguna cuestión en relación a esta idea, porque eso quiere decir que la idea de en cierta forma está habitando ahí. Y uno dice, bueno, pero yo no espero que mi familiar vaya a salir con un planteo así o con una idea así, pero lo que se ha visto es que la conducta suicida no es específica de un trastorno, no es un trastorno en sí mismo, entonces puede pasarla a cualquier persona en cierta circunstancia vital. ¿Sí? Tenemos casos muy resonantes, digamos, en medios y demás que se ve algo de eso, ¿no? Para esa gente que nos está viendo, mucha gente que nos está escuchando también por la radio, ¿cómo acciona, digamos, este nuevo espacio puntualmente en el sentido de pasa algo, tengo una situación de extrema emergencia? Por lo que entiendo va a ser la primera atención la de ustedes en contención, digamos, los llama, va directamente. Nosotros tenemos un sistema, digamos, que funciona a través dentro de nuestra dirección, tenemos un sistema de guardia telefónica que está a cargo de otros compañeros, que precisamente ellos captan la llamada que va desde el 911. Nosotros tenemos un triage en salud mental que se dice, como para que la gente entienda, como un semáforo, desde los niveles más complejos hasta los menos complejos, riesgos, bajo, moderado, medio. Sería, entonces, ellos captan eso a esas personas que nos pueden llegar de diferentes derivaciones, digamos, está desde la todo lo que sea educación, todo lo que tiene que ver por ahí con la visa en tu escuela. Hay muchos lugares que van de organismos, digamos, que detectan esa demanda. Se comunican con nosotros y nosotros le otorgamos un turno, sabiendo ya que tiene un turno asignado en un CAPS, del Ministerio de Salud, ¿sí? Y en ese momento automáticamente nosotros estamos viendo personas a partir de los 12 años, ¿sí? Se toma contacto con la persona, con la familia, se le asigna un turno. Nosotros estamos en este caso en este nuevo espacio los días viernes a partir de las 9 de la mañana. Nosotros le otorgamos un turno, la persona confirma asistencia y ahí comienza, digamos, vamos viendo, porque cada familia y cada persona es distinta, a qué tratamiento y cuáles son todos los apoyos que vamos de los cuales vamos a disponer en cada caso, sí. ¿Cuál es la clave y en esto voy a compartir un concepto con Germán, la comunicación en los medios de casos de intento o de
lamentable concreción del hecho. Germán, ¿te acordás que antes, en nuestra época, no había un protocolo y ese hecho era noticioso? Sí. Era noticioso, como casi amarillista. No se tenía ni un recaudo. Hace unos 20 años por ahí. Después hubo todo un protocolo, un trabajo de... incluso se habló de un efecto dominó. Sí, claro. Que había un caso y después se noticiaban de varios casos. Tiene mucho que ver la comunicación, el abordaje desde los medios y por ende las redes sociales hoy, que ocupan un rol fundamental en la vida de la gente. Sí, mira, justamente... Por ejemplo, a nivel nacional existe desde el gobierno nacional, y esto continúa esta gestión, estuvo la gestión anterior, un programa nacional de abordaje integral del suicidio que tiene líneas de trabajo. Y una de las líneas de trabajo de ellos siempre fue el tema de capacitación a medios. Ellos siempre elaboran documentos donde establecen pautas para los comunicadores de cómo deberían trabajar, sugerencias de cómo se deberían abordar estos temas. Una de las cuestiones que hacen hincapié es no ponerse a profundizar, por ejemplo, mucho en lo que es método, ¿sí? Porque lo que genera ahí es a quien está con la idea, por así decirlo, facilitarle justamente herramientas para que pueda llegar a tener una concreción en su intento, digamos, ¿sí? Que eso se vuelva algo material. Entonces, esa es una de las cuestiones que se plantea. Después, esto que vos decís del efecto contagio, sí se ha visto que de por sí ya en el entorno que es del vínculo de vínculos de la persona que lamentablemente llega a llevar adelante un suicidio, genera un impacto de alrededor, se calcula entre 20 y 30 personas, un impacto directo. Imagínate comunidades como pueblos un poco más chicos, localidades un poco más chicas, o por ejemplo en una escuela. ¿Sí? O sea, no podés llegar a graduar el nivel de impacto que tiene sobre la población, generando en que quizás alguien que está angustiado además empieza a naturalizar que ante la angustia yo puedo intentar hacerme daño. Y eso entonces se plantea, ¿cómo lo podemos frenar, no? O sea, porque está el tema de las redes sociales, que bueno, en ese sentido, por ejemplo, Instagram tiene pautas muy claras en donde uno hace mención a algo de esto y enseguida te manda un mensaje, ¿estás bien? Y demás. YouTube tengo entendido que penaliza, por ejemplo, cierto tipo de cuestiones y contenidos en ese sentido, enseguida te lo suele bajar o suele hacer algún tipo de advertencia. Y nosotros promovemos en lo que es con los comunicadores siempre esto, digamos, sí, podemos charlar, no es que vamos a ir justamente a decirle, che, no, sino decir, mira, te recomendamos que puedas evitar el tema de mencionar los métodos, que seas cuidadoso con los datos que se difunden, y bueno, también esto muchas veces sucede de que hay lo que se llaman lamentablemente muertes dudosas, que a veces no apresurarse a sacar una conclusión, digamos, de cuál fue el motivo, digamos. Y lo otro, no caer en reduccionismo de cuál es la causa, porque muchas veces se decía, bueno, peleó con su pareja y llevó adelante esto. Bueno, no, siempre decimos, es un fenómeno complejo. A veces esa discusión es el detonante para una historia larga en donde la persona viene sufriendo un montón. Hoy mencionabas al pasar, ¿tenés una pregunta? Sí, porque le quería preguntar, hoy mencionaron que la primera atención es a los 12 años, o a partir de los 12 años. Iba por ahí mi pregunta, sí. Y quería saber justamente cuáles las edades, y si se da más en hombres o en mujeres. Por encima también, en función de las edades, entendí bien, o creo haber entendido, que dijeron que quizás inclusive en este brote recién es la primera atención que tiene, o la primera experiencia que tienen las personas justamente con un profesional, y cómo creen que si por ahí eso se puede modificar, por ahí tendríamos más oportunidades de acercarnos. ¿Quieres comentar un poco la atención a adolescentes? Sí, mira, nosotros estamos viendo todavía en las atenciones más mujeres que varones que llegan a la consulta, pero sí muchos adolescentes. Es una cifra que lamentablemente es una población vulnerable. Por eso también estamos estratégicamente ubicados ahí. Nosotros hace 2 años que funciona este dispositivo y fuimos cambiándolo de lugar porque entendemos también esto de la accesibilidad y de llegar a tiempo. Por ejemplo, una ideación que comienza en la adolescencia, como decía Nicolás, por ahí hay un emergente que es, en el caso de los adolescentes, mucho de las rupturas amorosas, situaciones de bullying en la escuela y demás. Entonces, ¿qué estrategias de afrontamiento tengo yo como adolescente, empezando ya con esto de cuidar la salud mental, acceder a un espacio y también que mi familia me acompañe, ¿no? Por eso siempre tenemos después una entrevista con ese referente afectivo, le decimos nosotros, porque muchas veces es un preceptor, muchas veces es un tío, no siempre es por ahí la madre, el padre, sí, pero alguien que él mismo elija, que pueda acompañar ese tratamiento, porque muchas veces la familia desconoce
respecto a un montón de situaciones que, como dijo Nico, emergen en esa situación de, bueno, lamentablemente un intento de suicidio, una situación que manifiestan, bueno, la verdad que no tengo más ganas de vivir por mensaje de texto, por esto de las redes sociales. Y bueno, entonces, ¿cómo se aborda eso con los adolescentes? Que sí, siguen siendo una población vulnerable. Hemos recibido casos, sí, a partir de los 12 años. Este año la persona más chica que recibimos fue una persona de 14 años, sí, de sexo masculino. Pero en relación a lo que preguntaba, si querés decirlo en relación al sexo, todavía hay más mujeres que acceden a nuestras consultas. Y eso es importante mencionar por qué. Porque cuando vamos a los números publicados, no solo acá en Misiones, a nivel país y a nivel de Latinoamérica, siempre es más alta la tasa de varones que llevan adelante un suicidio en edad post-escolar, te diría entre los 20, 25, 30, hasta los 30 años, es como que te aparece el pico más grande. Entonces de ahí hay que trabajar bastante con la población de varones y nosotros, como decimos, como dice Rocío, tratamos de detectar, o sea, promovemos que ellos ya puedan ir teniendo herramientas para cuidarse, digamos, en ese momento. Además, los chicos, la verdad que tienen mucha predisposición. Vos vas a dar un taller y ellos se enganchan enseguida, tienen muchas inquietudes, consumen mucha información a través de las redes, entonces te hacen preguntas a veces muy interesantes en ese sentido, y les interesa eso, les interesa, por ejemplo, también cómo establecer vínculos un poco más sanos, están buscando como ciertas respuestas. Entonces me parece importante trabajar y sí, siempre decimos con ella, tenemos que pensar a ver qué podemos hacer para ir trabajando más con la población masculina, porque es la que después nos aparece, digamos, siempre en una situación más complicada. El factor económico que muchas veces perturba a las familias, digamos, y las lleva a una situación de mucha preocupación, ¿incide también en las causales? Sí, nosotros cuando hablamos de que es un fenómeno complejo, obviamente no podemos dejar de lado la cuestión económica. Si de golpe te quedaste sin trabajo, no podés pagar el alquiler o algo por el estilo, eso va a generar una presión de estrés extra, digamos, sobre una persona. Uno, eso. Y después cuando pensamos en esta población joven de la que hablamos, ¿qué proyecto de vida puedo tener yo? Si lo que puedo llegar a ganar, qué sé yo, haciendo de moto Uber, haciendo de empleado de comercio y demás, no me permite emanciparme ya con cierta edad, no me permite acceder a lo que hoy es valorizado, que la verdad que las redes sociales lo que terminan ensalzando es el consumo de bienes de lujo o bienes que están muy, muy reducidos a cierta población que pueda acceder, no el grueso de la población. Y como que eso te termina definiendo, ¿no? Incluso la música misma te habla de marcas, de teléfono, de ropa, etcétera, etcétera, como diciendo, bueno, esto es lo que vale. Y si yo no tengo eso, bueno, ¿qué soy entonces, digamos, no? O sea, ¿qué proyecto de vida tengo si todo pasa por tener plata y poder comprar ciertas cosas? Lo material, ¿no? Sí. Claro, y los aspectos sentimentales también. Sí. Estructuras de pareja, también las redes sociales y el celular tiene mucho que ver en eso. Y es un factor ansiógeno, sí, el celular. El tema de que no haya posibilidad de establecer un corte a veces entre lo que está pasando ahí en la conversación o en las redes y el momento presente, o sea, que sean como una cosa que se solapan de manera continua, genera muchas veces ansiedad, dificultad para tolerar la frustración, todo este tipo de cuestiones que estamos viendo y que hay que empezar a pensar, porque el teléfono no se va a ir, digamos, no vamos a retroceder en ese sentido, pero tenemos que pensar con una manera de integrarlo, de que podamos ser un poquito más soberanos de lo que hacemos. Y, perdón, ¿tenemos una tasa o algo que nos determine la cantidad de suicidios? No sé cómo... Se publican anualmente desde el Ministerio de Salud Pública una cantidad de suicidios consumados. Eso se hace en conjunto con RENAPER. En este momento todavía no están publicados los del último periodo, y después, por su parte, quien maneja el grueso de la estadística y números son la de la Comisión de Abordaje Integral del Suicidio, que coordina la licenciada Falcone, que es con quien trabajamos también muy de cerca nosotros en todo este tema, puntualmente, qué sé yo, el seguimiento de los casos, la supervisión, esto que hablábamos, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, obra social, bueno, ver que puedan engancharse a través de su obra social, ver ese tipo de articulaciones, y ellos a su vez centralizan muchos datos, porque tienen datos de la policía, datos nuestros, de educación, Sí. Y de otros organismos públicos, y ellos, bueno, supongo que tendrán su momento ahí donde lo van a hacer público. Claro. Licenciados, gracias por visitarnos hoy para tratar un tema, bueno, extremadamente importante. Es cierto, hay un buen laburo con los jóvenes, con los pibes, que
que cuesta a veces llegarle, ¿no? Y hay un gran trabajo que vienen haciendo distintos organismos, obviamente ustedes muy involucrados también en el laburo, así que me parece que, y sirve también a los padres y a todo el entorno familiar, ¿no? Que muchas veces tienen que estar muy, pero muy presentes y atentos a distintas cuestiones, ¿no? Gracias por visitarnos a los dos, ¿eh? Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí estaban con nosotros el licenciado Nicolás Aranda, director provincial de Salud Mental, y la licenciada en Trabajo Social Rocío Strupseski, hablando de este tema tan importante.